Muy bien. Y vamos a ver en ese tema número 26, Jesús y el ayuno. En Mateo capítulo 6, del verso 16 al verso 18. Y cuando hablamos o escuchamos hablar del ayuno, inclusive este tema es terapéutico hasta cierto sentido, ¿no? Es utilizado muchas veces para favorecer nuestro cuerpo, ¿no? En ocasiones aún la misma medicina lo utiliza para descongestionar o depurar en nuestros cuerpos a través de la abstención de alimentos, o por otra parte del suprimir ciertos alimentos, ¿no? Y a lo largo de la Escritura podemos ver varios tipos de ayunos, ¿verdad? Ayunos absolutos, ayunos en algún momento parciales, en fin. Sin embargo, hermanos, nosotros vamos a contemplar el día de hoy, o lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy en relación al ayuno, no tiene que ver sencillamente con, y que dicho sea de paso, nos beneficia en el sentido corporal o físico, pero esta parte del ayuno va dirigido hacia aspectos espirituales, porque recordemos que dentro de este Sermón del Monte, esta parte del capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 18, nos habla acerca de la piedad del creyente, es decir, la manera en que nosotros como creyentes nos acercamos al Señor. Vimos la manera o la piedad en el creyente al momento de dar, de ofrendar, ¿sí? De aquello que el Señor nos da. Vimos en seis mensajes lo referente a Jesús y la oración en este modelo de oración que Jesús nos dio, y que también nos insta y nos instruye a acercarnos al Señor. Y ahora en esta parte el Señor nos va a enseñar qué con el ayuno, qué tiene que ver el ayuno en nuestras vidas. Y aunque hoy en día nos enseña mucho en cuanto a esto, sí es conveniente, hermanos, que atendamos esa instrucción de parte de Dios, pero que sobre todo, hermanos, sea bajo la guianza de Dios en todo momento. Y ahorita vamos a ver por qué lo digo. Entonces, acompáñeme ahí a Mateo capítulo 6, verso 16, por favor. Dice Mateo capítulo 6, verso 16. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Otra vez, Jesús hace mucho énfasis en la apariencia y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y Jesús utilizó esta palabra, hipócrates o gente que vive en una simulación total, al momento de dar o como daba, ¿no? Y que algunos, hasta quería que se dieran cuenta. Y luego en la manera de orar, también Jesús fue enfático, ¿verdad? No sean como los hipócritas. Y ahora, hermanos, en esta cuestión del ayuno, Jesús también lo dice. Y que ustedes lo pueden observar, hay manifestaciones externas sobre estas actitudes de piedad, esta manera de acercarnos a Dios. Y dice el verso 17: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí es importante, hermanos, señalar que en esta porción del sermón que estamos estudiando, Jesús no está discutiendo el practicar el ayuno, siempre y cuando al hacerlo haya un motivo y una manera correcta para realizarlo. Y si volteamos y vemos la manera de dar
Y si volteamos y vemos la manera de orar, esta tampoco es la excepción, ¿sí? Y lo que aquí el Señor va a hacer es ilustrar este contraste que hay entre la práctica de piedad por parte de los líderes religiosos en su momento o en su día, por un lado, y por otro lado, los discípulos de Cristo. Porque recordemos que en el Sermón del Monte, que es justamente lo que estamos estudiando, Jesús le estaba hablando a sus discípulos, aquellos que habían subido al monte, aquellos que no se habían quedado ahí con las multitudes. De manera que cuando los líderes ayunaban, ¿sí? en ese tiempo, su propósito era hacer de ese ayuno un espectáculo, ¿sí? El que todo mundo viera su piedad, en que todo mundo viera la manera en cómo ellos se abnegaban, en ese dolor, en esa tristeza, porque la característica del ayuno era justamente eso, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y esto era un verdadero show para atraer la atención de la gente, para tener el pago, la retribución de la gente, antes que el pago o la recompensa de Dios. Entonces, Jesús estaba dando por sentado, hermanos, que sus discípulos ayunaban. O sea, no solamente daban, no solamente oraban, sino también ayunaban. Además de que el ayuno se acostumbraba comúnmente entre los judíos, porque el ayuno para los judíos, en cuanto al tiempo en que ellos ofrecían un ayuno, duraba desde la salida del sol hasta la puesta del sol, ¿no? En un día en que ellos presentaban un ayuno. Levíticos capítulo 16, verso 31, es un texto que nos sirve como base para ver cómo los judíos, para ellos el ayuno al menos una vez al año era obligatorio, ¿sí? Una vez al año era obligatorio. Y dice, déjame leerle estas dos versiones, Palabra de Dios para Todos, Nueva Traducción Viviente. Es una ley permanente, dice Levíticos 16:31, Palabra de Dios para Todos. Es una ley permanente que este sea un día de descanso para ustedes, muy importante y dedicado al ayuno, ¿sí? El día de la expiación. Y Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo dice, será un día de descanso, el día de ayuno, un día de descanso absoluto en el que se negarán, eso es importante, ¿verdad? Señalarlo, se negarán a sí mismos, y esta es una ley perpetua para ustedes, es decir, lo tienen que hacer sí o sí. Ahora, ustedes recordarán cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quieren ser mis discípulos? ¿Quieren seguirme? ¿Qué les dijo? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Niéguense a sí mismos, ¿sí? Entonces, esta cuestión del ayuno nos lleva también a eso, entre otras muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. Ahora, cuando usted y yo ayunamos, hermanos, ¿sí? Debemos hacerlo con el propósito de agradar a Dios siempre y no a los hombres. Porque debemos evitar a toda costa que la gente se entere de ello, ¿no? Como hay quienes dicen, ¿no? Y lo han publicado, pues después de mi ayuno de 40 días, y no quise orar más para no ganarle al Señor, no, dicen algunos, ¿no? O he estado orando, he estado metido en oración, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. O he dado tanto yo para la iglesia, hermanos, que... Ahora el asunto aquí es, hermanos, ¿de dónde estamos esperando la recompensa? ¿De dónde? ¿De la gente o de Dios? Porque Dios nos va a recompensar lo que nosotros hagamos en lo privado, en lo íntimo. Dios nos lo va a recompensar en lo público, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos muy interesantes en cuanto a esto. Ahora, Jesús les estaba diciendo, está bien, ayunen, pero cuando ayunen, dice, únjanse la cabeza, lo cual era señal de gozo, ¿sí?
Pero el único momento en el cual se prohibía que hubiese gozo era en el día de la expiación. Y eso Jesús lo sabía. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo, van a ayunar, está bien, háganlo, ¿sí? Pero que su apariencia externa no grite lo que están haciendo. No sé si me estoy explicando, porque en su momento los fariseos demudaban su rostro así como que, ay, traigo mucha hambre, pero es porque estoy ayunando. No sé si algún día les comenté, ¿no? Había un joven que él ayunaba y decía, yo ayuno casi todos los días. Inicio a las 10 de la noche cuando me voy a dormir y lo concluyo a las 7 de la mañana cuando me despierto. ¿Sí? Sin embargo, Jesús dice, si vas a ayunar, que nadie se entere, que nadie lo sepa. Qué amable, muchas gracias. Gracias. Ahora, también Jesús dice, y laven su cara. Y esto tiene el sentido de no hacer notar, hermanos, nuestra condición externa al estar ayunando, sino por el contrario, que nadie lo note. Solo así, dice la Escritura, se recibirá recompensa de Dios, ya que como creyentes tenemos solamente dos alternativas, hermanos, dos, ante una situación respecto al ayuno: el ser hipócritas, el simular y recibir el aplauso del mundo, o bien el ser auténticos y recibir la recompensa de Dios. Y en esta porción que estamos estudiando hoy, el Señor nos instruye, hermanos, sobre la manera, el modo en que nosotros debemos de practicar nuestro ayuno personal. Y no dice ni con cuánta frecuencia tenemos que ayunar, no dice tampoco cuánto tiempo deba de durar. Porque, por ejemplo, cuando nosotros oramos, ¿cómo lo hacemos? Pues hay quienes lo pueden hacer de pie, hay quienes lo puedan hacer postrados, hay quienes lo puedan hacer sentados. El asunto es lo que hay en tu corazón, cómo lo estás haciendo, si tu oración es correcta, en fin. Ahora, porque aquí pudiera surgir una pregunta: ¿cuándo, pastor, debo de hacerlo? ¿Cuándo debo de ayunar? A lo mejor para muchos, hoy es la primera vez que ustedes escuchan que como creyentes debiéramos de ayunar, o se debe de ayunar. Sin embargo, hermanos, la pauta que debemos de tomar para practicar el ayuno debe ser siempre que procuremos, o que se procure en cada uno de nosotros, que nuestro ayuno sea aceptado por Dios. Es decir, que se haga en primera instancia para Él. Y ahorita vamos a ver algunas situaciones respecto a esto. Porque el objetivo principal del ayuno, hermanos, es la humillación de nuestro corazón. Ese debe de ser nuestra principal preocupación y ocupación al momento de ayunar. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos relacionados con el ayuno, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, es que yo quiero ayunar para echar fuera demonios, yo quiero ayunar para traer sanidad. Vamos a ver algunos casos, los cuales la Biblia nos enseña, y vamos a ver su contexto en el cual fueron escritos, y vamos a ver la importancia del ayuno, o qué rol juega el ayuno en todo esto, ¿verdad? Porque si somos sinceros y humildes, hermanos, en la práctica de nuestro ayuno, y tenemos por testigo de este ayuno aquel que conoce todas las cosas, inclusive nuestro propio corazón, es entonces que usted y yo hallaremos gracia delante de Él. Y Él, como lo dije ahorita, que ve todas las cosas en secreto, que ve lo más oculto de nuestro corazón, Él nos va a recompensar en público, ¿sí? Ahora, a pesar de que ahorita, por ejemplo, ya citamos cómo esos fariseos ayunaban inclusive hasta 2 veces al día. Ahorita vamos a ver un caso práctico, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos y algunos puntos donde el ayuno está dentro del trasfondo, ¿sí? Y la importancia que hay en nuestra práctica cotidiana
o en nuestra vida de piedad, hermanos, delante del Señor. El primer punto en relación al ayuno es el ayuno revestido de hipocresía. Dice Lucas capítulo 18, verso 10. Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres, usted recordará esta parábola, subieron al templo a orar. Y el primero que menciona Jesús es un fariseo, ¿sí? Un hombre altamente religioso, un hombre con cierto estatus en el pueblo de Israel. Y el otro un publicano, un judío también, pero un judío que servía a sus captores, un judío que le cobraba los impuestos a sus propios hermanos, ¿sí? Y dice, el fariseo puesto en pie oraba, y ese es un punto en el cual hablamos de esta actitud de piedad, ¿no? Al orar nos acercamos al Señor y debe de ser de manera correcta. Pero mire cómo lo hacía el fariseo, oraba consigo mismo. Es decir, él oraba para sí, no estaba dirigiendo su oración al Señor, oraba consigo mismo de esta manera, ¿sí? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y decía el fariseo a un lado, ¿verdad? Ladrones, ¿no? Injustos, adúlteros, ni aun como a este publicano que está aquí, espero no me oiga. Seguramente, ¿verdad? Verso 12, ayuno 2 veces a la semana. Y luego fíjense, esta parábola contempla esos 3 aspectos de piedad en el creyente, ¿no? El dar, el orar y el ayunar. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Qué justo soy. Pero esta parábola, hermanos, está dirigida a aquellos que confían en sí mismos, que menosprecian a los demás, considerándose ellos mayores y considerando a los otros definitivamente inferiores a ellos. Y el hecho de que Jesús aquí designe en primer lugar al fariseo, no cabe duda que el Señor quiere resaltar algunas particularidades de este hombre, ¿sí? Porque aunque el fariseo actuaba como si estuviera orando, en realidad no estaba hablando con Dios. Él oraba para sí. Y tenía una actitud, hermanos, de jactancia, de sus logros en el sentido moral o piadosos o religiosos, ¿verdad? Los cuales lo único que a usted y a mí nos dice de qué manera o si lo estamos haciendo correctamente o no es a través de la palabra de Dios. Y a pesar de ayunar, a mí me llama mucho la atención, hay mucho que aprender de esto, no me voy a detener porque quiero tocar otros puntos, pero a pesar de que este hombre ayunaba 2 días por semana, fíjese, al mes ayunaba más de una semana. ¿Lo puede ver? Porque a lo mejor dice, 2 días a la semana, ¿qué tanto es 2 días a la semana? ¿No? Bueno, eran casi 8 días al mes, más de 80 días al año. Qué piadoso, ¿no? Sin embargo, esta frecuencia, hermanos, revela en su corazón vanidad, revela orgullo y revela autosuficiencia. ¿Sí? Segundo punto, el ayuno que clarifica, es decir, que nos muestra claramente la voluntad de Dios. Acompáñeme por favor a el libro de los Hechos, capítulo 13. Y aquí vamos a ver cómo la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿quiénes eran estos profetas y maestros? Bernabé,
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado nuevamente, ¿sí? Porque esto que dice el verso 2 era en una situación, y luego estos del verso 13, entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Porque se entiende que habían estado en un periodo de tiempo orando al Señor, buscando al Señor, pero también acompañado de esa aflicción de espíritu, de esa humillación delante del Señor. Ahora, estos profetas y maestros, como lo dice aquí el texto, se habían reunido para un tiempo de búsqueda de la voluntad del Señor. Y estaba siendo acompañado, hermanos, por ayuno. Probablemente la iglesia ahí que se reunía estaba también ahí orando con ellos. Pero se dice solamente de ellos como esta parte del gobierno dentro de la iglesia. Ahora, por el contexto que nosotros aquí vemos, parece ser muy claro, ¿sí?, que la expresión que se cita aquí cuando dice ministraban al Señor significa que pasaban tiempo en oración e intercesión. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, escuche esto. Al ayunar, ellos estaban negando a las demandas que pudieran tener sus propios cuerpos, ¿sí?, las necesidades físicas, ¿sí? Porque ¿cuál es una necesidad física que se contrapone al ayuno? Pues el hambre, ¿verdad? El querer comer. Entonces, al ayunar ellos estaban negando eso. ¿Por qué? Porque ellos querían saber, querían tener la sensibilidad de sus corazones para oír claramente la voz de Dios. Acuérdese, o sea, en esta situación no tenían la Biblia como usted y como yo, solamente las Escrituras en el Antiguo Testamento. De manera que esto, hermanos, sensibiliza nuestro corazón para escuchar la voz de Dios de manera clara. Y en otras palabras, hermanos, ellos estaban aquí reunidos, de acuerdo a lo que vemos en el contexto, para saber cuál era la indicación de parte de Dios para llevar a cabo su obra. Ahora, y esto usted lo podrá leer en casa, pero si usted se fija el ministerio que tuvieron Pablo y Bernabé en el tiempo en el cual se estaba escribiendo esto, fue algo que cambió al mundo, y que llegó un momento en que Pablo se separó de Bernabé, ¿sí?, por la cuestión de su sobrino, ¿no? Sin embargo, hermanos, esto es, digamos, el punto de partida en la obra que Dios mandó hacer a Pablo, ¿sí? Y que si bien es cierto, si nos vamos un poquito más atrás, ahí mismo en el libro de los Hechos, vemos cómo el Señor a través de Ananías le dice a Pablo, Pablo o hermano Saulo, el Señor te ha escogido para una misión, ¿sí?, para un trabajo para Él de manera muy específica, y es necesario que tú padezcas, ¿sí?, en cuanto a la predicación del Evangelio. Es decir, Pablo lo sabía, Pablo lo había escuchado. Inclusive Pablo había hecho su esfuerzo y de repente le dijeron: oye, ¿sabes qué, Pablo? Aguántate, ¿verdad? Estás levantando mucho polvo, tranquilo, no es la manera, hermano, espérate, ¿verdad? Había mucho ímpetu en él quería ir. Entonces los hermanos, tranquilos, ¿verdad? Pasó un tiempo, el Señor lo llama, le revela el Evangelio, y cuando él regresa, fíjense la actitud de Pablo. O sea, él, después de haber ascendido al tercer cielo, de haber visto todo así, o el habérsele mostrado de manera así puntual lo que el Señor quería, él no llegó y dijo: a ver, se me calman todos ustedes, ya dejen de orar y ayunar. El Señor a mí me dijo,
¿Vemos una actitud de Pablo así? Vemos una actitud humilde, sumisa al orden de Dios, y dice, vamos a orar. Yo sé lo que tengo que hacer, decía Pablo. Sé que hay un momento, sé que hay un tiempo, y quiero hacerlo en el tiempo de Dios. Oremos y humillemos, y ese es el resultado. Entonces, cuando usted y yo practicamos el ayuno, y que ese ayuno, hermanos, va enfocado a querer conocer la voluntad de Dios para cumplir su perfecta voluntad, Dios nos oye, Dios nos ve, pero sobre todo, hermanos, hace que esta cuestión del ayuno hace que nuestro corazón se sensibilice a escuchar su voz de manera clara. Amén. Tercer punto, el ayuno que transforma el corazón. Ya vimos el ayuno revestido de hipocresía, un ayuno incorrecto. Ya vimos el ayuno que clarifica la voluntad de Dios, que nos dice, que nos hace sensibles a su voz. Pero vamos a ver qué dice el ayuno que transforma el corazón. Usted recordará que en este tiempo, o en el tiempo en que Jesús inició o ejercía, su ministerio, Juan el Bautista también estaba ejerciendo el suyo propio, ¿se acuerda? Y al igual que Jesús, Juan el Bautista también tenía a sus discípulos. Y es interesante mencionar en este porción del Evangelio según San Mateo. Vaya por favor conmigo ahí al capítulo 9, Mateo capítulo 9, por favor. Es interesante ver, y el hecho de que yo se lo diga ahorita, a lo mejor para usted le va a ampliar o va a sacar su lupa, ¿verdad? Para ver con mayor claridad estos versículos. Pero los discípulos de Juan sabían que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ahorita al momento de leer la escritura nos va a ser más claro, pero tal vez los discípulos de Juan veían a los discípulos de Jesús comer a cada rato, ¿no? Y se sacaban un taco de harina y empezaban ahí al mediodía, y luego se sacaban otros, ¿verdad? Y veían, y aún el maestro, ¿verdad? Porque después del ayuno de 40 días no se cita otro ayuno de parte de Jesús. Entonces estaban ahí con el maestro y aprendiendo del maestro y viendo del maestro, corrigiendo lo que el maestro les decía, en fin, ¿no? Y dice el verso 14 ahí en Mateo 9, acompáñeme ahí. Dice, entonces vinieron a él, es decir a Jesús, los discípulos de Juan. No dice que fue Juan, fueron sus discípulos, diciendo, oye Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Son bien comelones. ¿Por qué? Y Jesús les responde, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y aquí Jesús, hermanos, está a esa pregunta respondiendo con una ilustración, ¿verdad? Donde él era el novio y sus discípulos eran esos invitados a la boda, o visto desde otra manera, la esposa, la iglesia. Porque dice la segunda parte del verso 15, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Ahora, Jesús dice, entre tanto que él estuviese con ella, no había razón para ayunar en señal de dolor, en señal de aflicción, en señal de que nuestro corazón estuviera humillado. Porque era como si Jesús les estuviera diciendo, a ver, mientras yo esté aquí con ustedes, o mientras yo esté con ellos, yo les voy a dar dirección a su vida. Yo les voy a decir cómo modelar su carácter. Yo les voy a decir que tienen que corregir. Para eso estoy aquí.
Fueron 3 años de escuela intensiva de parte de los discípulos. Y era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos de Juan. Pero al irse Jesús, y eso también es importante destacar, Él prometió que no nos dejaría solos, sino que el Padre enviaría a otro Consolador. Aquel que vive en aquellos que hemos nacido de nuevo, y escuche esto, y que mediante el ayuno y por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros y de la palabra, ambos sobran en nuestro corazón, y mediante este ayuno nos lleva siempre, siempre, hermanos, a tener el verdadero carácter de Jesús. Porque así como la oración también son tiempos en los cuales, y ya lo vimos en su momento, rogamos al Señor, intercedemos delante del Señor, damos gracias delante del Señor, o sea, tiene varias facetas o varios rubros, ¿sí? Bueno, en esta parte combinada con el ayuno, también va a transformar, hermanos, nuestro corazón. Y fue justamente lo que Jesús dice en el verso 15, cuando cita, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos van a ayunar. Y hay algunas escrituras donde se menciona a los discípulos que estaban sin comer o estando ayunando, ¿verdad? De tal manera que Pablo lo entendía bien en cuanto a esto. Y la Biblia nos enseña que Jesús fue arrebatado, ¿sí? Es decir, fue muerto, fue crucificado, sepultado, y que es esto lo que al momento de que Él asciende, ¿sí?, su presencia corpórea, ¿no?, o su cuerpo ya estaba ausente de sus discípulos. Y aunque estas palabras de Jesús específicamente en este versículo o en estos versículos no ordenan el ayuno, no dice por eso tienen que ayunar, implícitamente, hermanos, es decir, ahí mismo dentro de estos versículos, y ahorita lo podemos ver, nos dice que debemos ayunar. Y al mismo tiempo el Señor lo aprueba como un ejercicio apropiado para los que esperamos ser como Él, día a día, pero también para quienes esperamos su regreso. Por eso dice ahí en el verso 15, ¿cómo pues los que están de bodas? Es decir, si yo estando con ellos van a tener luto, porque esta cuestión del ayuno implica tener aflicción de espíritu. Afligir nuestro corazón delante de Él. Pero vendrán días cuando Él ya no esté, y entonces ahí sí ayunarán. Y es ese ayuno, hermanos, el que va transformando nuestro corazón. Es esa búsqueda del Señor a través de la aflicción de espíritu, la aflicción de nuestro corazón, que nos lleva a que nuestro carácter día con día sea dominado por Dios. Ahora, el cuarto punto tiene que ver con aquel ayuno o el ayuno que acrecienta y fortalece nuestra fe. Acompáñenme a Mateo 17, hay unos capítulos más adelante donde está. Mateo 17, verso 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando, ustedes recordarán que ellos habían salido tiempo atrás y los discípulos predicaban la palabra, hacían milagros, sanaban enfermos. Inclusive hay una escritura donde dice los demonios se nos sujetan, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dijo Jesús? No se alegren mucho de eso, gócense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿se acuerdan? Bueno, eso pasó un tiempito atrás, pero ahora en este capítulo 17, ¿sí?, era más adelante, y los discípulos, aquellos que habían hecho milagros, aquellos que habían levantado enfermos, aquellos que habían liberado a gente de los demonios, toman a Jesús aparte para que la gente no los escuche. ¿Qué va a decir la gente? ¿No?
y lo apartan y le dicen: oye, Señor, que nadie vaya a oír. ¿Por qué no pudimos echar ese demonio fuera, Señor? ¿Qué pasó? Verso 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y hasta lo cantamos, ¿verdad? Y nos movemos, ¿no? Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, dice, nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y este versículo por sí solo, el verso 21, sin este contexto que nosotros estamos viendo ahorita, entenderíamos que para echar fuera específicamente ese demonio necesitamos oración y ayuno. ¿Se entiende así? O al menos así se ha compartido o se ha explicado. Pero mire, cuando Cristo envió a sus discípulos allá por Mateo 10, ¿sí? Mateo 10, le leo un par de versículos. En el verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y vean la instrucción, el verso 8 en Mateo 10: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Esto era lo que los discípulos estaban haciendo. Entonces llegan y le dicen: ¿por qué, Señor, no pudimos echar fuera ese demonio? Si antes sí lo hacíamos, Señor. Bueno, mire, había pasado menos de un año de esto que le estoy comentando, y ahora nos encontramos aquí en este momento donde los discípulos habían fallado, donde una vez ellos habían tenido una victoria. Y la explicación que Cristo nos da, o les da a ellos, en el por qué no pudimos echar fuera este demonio, Cristo les estaba diciendo que era porque tenían una fe deficiente. Eso es lo que dice Mateo 17:20, por vuestra poca fe. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, esta deficiencia de su fe, hermanos, no consistía en una falta, más bien, no consistía en una falta de confianza en ellos, porque ellos estaban haciendo las cosas de acuerdo a lo que Jesús les estaba diciendo en sus propias fuerzas. Y le preguntaron: ¿por qué no pudimos? Porque antes sí pudimos y ahora no podemos, ¿no? Ellos mismos estaban sorprendidos por no haber podido expulsar ese demonio. Y el problema aquí, hermanos, consistía en que ellos, los discípulos, no estaban poniendo a Dios en primer lugar, aún más allá de sus propios dones, los cuales eran el objeto de su confianza. Es decir, ellos pensaban: oye, hace un par de meses, ¿qué nos duraba ese demonio? Así, mira, en un 2x3 lo echábamos. Y hoy no pudimos, Señor. ¿Qué está pasando? La verdadera fe, hermanos, de acuerdo o según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, escuche bien esto, siempre nos va a llevar a someternos a la voluntad de Dios. Se lo repito, la verdadera fe, de acuerdo a lo que dice Cristo, y Él lo expresó en su propia vida, o a través de su propia vida, siempre esa verdadera fe nos va a llevar a someternos a lo que Dios diga. ¿Sí? Hay quienes enseñan con psicología, por ejemplo, ¿no?, a tener una mente positiva. Otros le llaman
la fe positiva, la declaración positiva, ¿no? Tú dilo y así va a ser. Pero aquí Cristo, hermanos, les estaba diciendo que la fe, la fuente de una fe genuina, de una fe verdadera, incluso, fíjense, porque a lo mejor usted y yo pudiéramos decir, ay, pastor, pues sí, pero mi fe es así, mire, bien chiquita, así de chiquita. Bueno, así comparado con un grano de mostaza, su fe está bien grande, porque el grano de mostaza está chiquitito, ¿verdad? Y Jesús les dice que aunque tu fe sea tan pequeña, y hace una referencia, porque la semilla de la mostaza es la semilla más pequeña, bueno, obviamente hay otras, ¿no? Pero Él lo toma para ilustrar y hacer esa comparación, ¿sí? Aún a pesar de que tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, tu fe debe de estar en Dios, no en tus capacidades, no en lo que sepamos, no en lo que hayamos aprendido, no en lo que hayamos estudiado, no en lo que tengamos o pensemos ser de nosotros mismos, sino en lo que, por ejemplo, Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos de confiar en el Señor. De manera que, otra vez, volviendo a Mateo capítulo 17, ¿verdad? Cuando Jesús llega al verso 21, cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, hay quienes, los estudiosos de las Escrituras, dicen que esta frase o este versículo no aparece en los mejores manuscritos. Así como cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿se acuerdan que lo comentábamos? Sin embargo, no rompe, esa doxología no rompe con el cierre de ese modelo de oración. Bueno, este versículo 21 tampoco rompe y sí sustenta lo que Jesús está diciendo en los versículos anteriores, y vamos a ver por qué. Porque este versículo, y aquí yo quiero hacer un señalamiento enorme en este versículo, porque por este versículo, ¿sí? Hay quienes van a presentar y el examen está muy difícil y dicen, ponte a ayunar. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? No me lo diga, no quiero verlo. Oye, es que están a punto de aprobarme el crédito. Ponte a ayunar. Ora y ayuna, ¿no? Vamos a ver qué dice la palabra. Porque el contexto, hermanos, al llegar al verso 21, el contexto previo está hablando de ¿qué? De creer. Véalo ahí, el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Porque ellos no habían podido echar fuera el demonios. No les dijo, porque no están orando ni ayunando. ¿Les dijo eso? Les pregunto, ¿les dijo eso? Les dijo, por vuestra poca fe, porque no están confiando en mí, porque están confiando solamente en ustedes, en lo que ustedes creen saber o hacer. ¿Sí? Y yo sé que para muchos de ustedes esto va a chocar, pero no es lo que digo yo, es lo que dice la Escritura. Miren, ¿dónde estoy? Acá. Muchos creyentes, en base a este solo versículo, ¿sí?, piensan que para echar fuera demonios o para que Dios haga un milagro tenemos que ayunar. Sin embargo, el contexto no habla de esto. Porque si hablara solo de ayunar o solo de orar, ¿dónde queda la fe? Ahora, es mediante el ayuno, esto sí vale la pena señalarlo, por el cual nuestro corazón es humillado, hermanos, es afligido y es preparado para ser doblegado total e incondicionalmente ante Dios y poder creer ya no en nosotros, hermanos, ya no en nuestras capacidades, sino en Dios, de manera que no hay otra cosa por encima de Dios. Y para que esto suceda, es decir, para que usted y yo creamos que fuera de Dios no hay nada, nuestro orgullo debe de llegar a cero.
debe de desaparecer. Y es ahí en donde nuestra fe, por más pequeña, inclusive aunque fuese como un grano de mostaza, va a confiar plena y totalmente en Dios. ¿Lo alcanza a ver ahí? Ahora, vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento y vamos a ver el por qué David ayunó en un momento de total crisis y aflicción en su propia vida, ¿sí? Y dicho sea de paso, esa situación de crisis y aflicción por la cual David estaba pasando, él mismo la había ocasionado. Acompáñenme por favor a segundo libro de Samuel, capítulo 12. Este punto se titula El ayuno que nos hace menguar, que nos hace decrecer para que Jesús crezca en nosotros. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 15, dice: y Natán, usted recordará la historia, ¿verdad? Natán, Dios le reveló el pecado de David y fue y lo reprendió. Y le dijo Natán todo lo que iba a acontecer. Entonces Natán, después de esto, dice que se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó, dice la Escritura, gravemente. Le pregunto, ¿qué hacemos usted y yo cuando se nos enferma alguien muy amado? Pues lo lógico, ¿verdad? Al menos usted y yo confiamos en el Señor y decimos inclusive en nuestras peticiones de oración, ¿verdad? Señor, ora te pedimos por fulano de tal o el hermano tal, ¿verdad? Porque está enfermo, ¿no? Bueno, David hizo lo mismo, ¿sí? Usted y yo rogamos y clamamos a Dios. De hecho, como le decía a usted anteriormente, vimos 6 enseñanzas relacionadas al modelo de oración del Padre Nuestro. Y ahora vamos aquí a ver lo que hizo David, verso 16. ¿Qué hizo David cuando supo que su hijo estaba enfermo gravemente? Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ahora, quiero detenerme ahí un poquito y volver al punto anterior ahorita que le mencioné de Mateo capítulo 17. Entonces, pastor, ¿no debo de ayunar en estos casos de que yo en algún momento tenga que ministrar a alguien así? Entendámoslo, hermano. Lo que la Biblia dice es que nuestro ayuno tiene que ser para afligir nuestro corazón, para humillar nuestro corazón, para que de esa manera nuestro corazón esté sensible, nuestro corazón esté dispuesto a obedecer la voz de Dios y de esa manera nosotros creer que Dios puede hacer cualquier cosa, no nosotros, ¿sí? Quiero que eso quede muy claro, ¿verdad? Porque aquí alguien pudiera salir y decir, no, el pastor dijo que ayunar y orar no sirve para echar fuera demonios ni para sanar. Yo no le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la Escritura señala de manera puntual, y ahí lo dice, que el ayuno y que la oración, cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, se refiere a la incredulidad que había en el corazón de ellos. Porque ¿qué fue o qué es lo que el Señor les echa en cara en el verso 21? Su incredulidad, que eso se traduce como vuestra poca fe. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. Volviendo con David, dice el verso 16, entonces David, sabiendo qué clase de Dios tiene, sabiendo que tiene un Dios poderoso, dice que él rogó al Padre por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. De manera que cuando el niño, hermano, se enferma gravemente,
lo que hace David sencillo es orar y ayunar. Estuvo profundamente afligido. Dice que dormía en el suelo, en la tierra, por causa de su dolor. Esto nos habla de una humillación de parte de David. Y esto, hermanos, es la señal del ayuno. Y tenía que ver con el dolor por el cual David estaba pasando. Sí. Dolor, hermanos, y ponga atención en esto. Dolor que nos lleva siempre a preparar nuestro corazón y a entender la voluntad de Dios. Nos lleva a aceptar también los juicios de Dios y nos conduce a obedecer. Porque entonces yo le preguntaría, ¿acaso no fue así como lo expresó el autor de la carta a los Hebreos? En Hebreos capítulo 5, verso 8, le leo Nueva Traducción Viviente, cuando dice, hablando de Jesús, Hebreos 5, 8, aunque era el Hijo de Dios. Y aunque era el Hijo de Dios, el autor está diciendo, es decir, no porque fuera Jesús el Hijo de Dios quedó exento de la disciplina. No porque fuera Jesús el Hijo de Dios quedó exento de la aflicción. No, al contrario. Y luego dice, aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia. ¿Sabe usted cómo? Por las cosas que sufrió. Mis hermanos, el ayuno, como lo comentamos ahorita en el pasaje de Mateo 17, escuche bien esto que voy a decir, no es para torcerle el brazo al Señor. Y que con nuestro ayuno Él tenga que obrar a nuestro favor. No. Hay quienes dicen, vamos a ayunar para que Dios opere, para que Dios, muéstreme en dónde viene eso. Aquí, pastor, aquí en el versículo, en estos versículos que tú estás viendo, vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Pero de entrada le digo, David no estaba orando por eso. Y ahorita usted se va a dar cuenta el por qué le estoy diciendo eso. Porque como lo dijimos anteriormente, el objetivo del ayuno es la humillación del corazón. Esa debe de ser nuestra principal preocupación y ocupación. Verso 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él, es decir, a David, para hacerlo levantar de la tierra. ¿Por qué? Pues estaba ahí postrado, tirado, todo sucio. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y fíjese lo que dice el verso 18. Y al séptimo día murió el niño. ¿Cuánto tiempo había ayunado David? 7 días. 7 días afligido, 7 días tirado en el piso, 7 días sin querer comer. Amaba a su hijo. Y la manera de decirle al Señor, me duele, Señor. Por eso, Padre, no quiero probar bocado. Hay un dolor en mi corazón. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, dice el verso 28. Porque ellos decían, si cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Le decíamos, David, come, David, báñate. No quiero nada. ¿Cuánto más se va a afligir David si le decimos que el niño ha muerto? Y el razonamiento de los hombres era hasta cierto punto correcto, ¿no? Con cierta lógica humana, ¿verdad? Pero de aquellos que no conocen a Dios. Pero veamos qué hizo David. Verso 20. Cuando David los observó, dijo, algo pasó. Y les preguntó, ¿el niño ya se murió? Y ellos le dijeron, sí, rey, ya se murió. Entonces dice el verso 20, David
se levantó de la tierra. Imagínense todo tirado así, todo lleno de tierra, andrajoso, sucio, triste, y los ve así y les dice: el niño ya se murió. Y aquellos, ¿qué le decimos? Sí, David, ya se murió. Así como que, ¿qué va a hacer? ¿No? Y David se levanta de la tierra. Entonces todos, ¿qué pasó? Y dice que fue y se dio un baño. No vaquero, ¿verdad? O sea, se bañó todo bien, ¿no? Y se ungió. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor? Cuando ayunen, no sean austeros, sino únjanse, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y se ungió. Y esto es señal de gozo, es señal de alegría. Y cambió sus ropas. 7 días acostado en el piso, sin bañarse. Y entró, y fíjense, y cambió sus ropas. Y después de esto, veamos la actitud. Y créanme, de esto hay un montón de cosas que aprender. En nuestros días de tribulación, en nuestros días de angustia, porque nosotros a veces le reclamamos a Dios: ¿por qué te lo llevaste, Señor? Yo lo quería mucho, yo la quería mucho. ¿Por qué me la quitaste? Y eso era el pensamiento que los siervos tenían con respecto a David. Sin embargo, David, después de que se levantó, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, dice que entró a la casa de Jehová. Y esto habla de comunión, hermanos, de volver siempre al Señor, de estar ahí. Y entró, ¿y qué le dijo? ¿Le reclamó? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Y esa fue la actitud de David ante una situación de aflicción? No. Le dijo: Señor, a pesar de todo lo que haya pasado, tú para mí sigues siendo mi Dios. Wow. Quiera Dios, hermanos, que eso sea nuestra actitud en cualquier momento de dolor, de aflicción, de lucha, de prueba. Adoró al Señor, se postró ahí. Reconozco, Señor, tu autoridad, reconozco tu soberanía, Señor. Y después, fíjense, no fue primero a su casa. Él se arregló porque sabía que tenía que ir con el autor de su vida. Y después vino a su casa y ahora sí dijo: tráigame un cabrito, tráigame una carne asada, aunque haya contingencia ambiental, dijo David. Y le pusieron pan y comió. Y este verso, hermanos, como les decía ahorita, por sí solo tiene mucho que enseñarnos. Y lo que salta así, resalta, es que David aceptaba la voluntad de Dios. Y aquí surge una pregunta. Entonces, ¿el ayuno y la oración que ofreció no fue suficiente para que su hijo se salvara? Porque puede alguien pensar eso. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿No? Y definitivamente, hermanos, yo me pongo en el lugar de David como padre. Tengo 2 hijos. Oraríamos por nuestros hijos en una situación así, derramaríamos todo nuestro ser. Sin embargo, hermanos, al humillar nuestro corazón en ayuno delante del Señor, escuche bien, Dios prepara nuestros corazones para que con docilidad también aceptemos su perfecta voluntad, porque Él es soberano. ¿De quién dependía que ese hijo viviera o muriera? ¿De quién? Ahora, en el caso de David, ya sea que para que su hijo viviera o muriera, David iba a aceptar la voluntad de Dios. Y es evidente, hermanos, aquí que David poseía un entendimiento profundo, profundísimo del carácter de Cristo, del carácter de Dios, por la manera en cómo él respondió al juicio de Dios. Porque yo no sé si usted se acuerda,
Y créanme, de esto hay mucho que hablar y a lo mejor la próxima semana vamos a abundar un poquito más de esto del verdadero ayuno. Pero yo no sé si usted se acuerda unas palabras muy claras que le dijo Natán. Después de que lo dijo, es que tú has pecado, es que tomaste la mujer de Urías y lo mataste. Yo no sé si se acuerdan que Natán le dijo, pero Dios ha perdonado tu pecado. No sé si se acuerdan. Y le dijo, pero tu hijo morirá. David sabía que su hijo se iba a morir. David conocía, o más bien sabía, pero también conocía el corazón de Dios, conocía que Dios es bondadoso, lo había perdonado. Y a lo mejor el razonamiento de David es, si Dios me perdonó todo lo que hice, adulteré, maté al hombre de esta mujer, lo mandé a asesinar, si me humillo delante del Señor y Él ve mi aflicción, Él puede salvar a mi hijo. Porque, hermanos, David pudo haber dicho, ¿para qué hago? Si ya Dios ya dijo que mi hijo va a morir. Sin embargo, David aún así oró, humilló su corazón al Señor y esperó, hermanos, el juicio de Dios. Y a pesar de que Dios cumplió su palabra, cumplió su juicio, David no fue para maldecirlo. David no fue para reclamarle y decirle, ¿por qué te lo llevaste? No lo pude disfrutar. Y aquí también hay mucho que aprender en cuanto a la muerte de los niños, ¿verdad? Sino que David, al contrario de maldecir, él adoró al Señor. Y dijo, Él ya se fue, yo sé dónde está, ahora me toca a mí ir hacia Él. Jesús dijo, cuando los discípulos, me estoy refiriendo a los niños que mueren, ¿no?, en esa inocencia, Jesús dijo, cuando sus discípulos, quiten estos niños, le molestan al maestro, ¿qué dijo Él? Ey, dejad venir a los niños a mí, no se los impidáis. Papás, bueno, a lo mejor nuestros hijos, si están chiquitos, pues ellos no saben, ¿verdad? Ellos vienen y nosotros los traemos, pero no les impidamos eso. Traigámoslos para que el Señor los bendiga por medio de su palabra. Y aquellos que están más grandes, que ya en algún momento pueden decir, no quiero ir, ¿no? Que Dios nos dé gracia, hermanos. ¿Sí? Y poder traerlos e instruirlos, ¿verdad? Y que si hay jóvenes así que pudieran decir, no quiero saber más del Señor, entender que llegará un momento en que nuestra vida va a concluir. Y no como este niño, ¿verdad? Estar allá en la presencia del Señor, porque este niño era inocente totalmente, sino que cada uno de nosotros decidamos a dónde vamos a ir. Y esto nos lleva al último punto respecto al ayuno, y es el ayuno que golpea nuestra carne, nuestras pasiones. Y Pablo, hermano, sabía muy bien esto, ya que el llamado que Pablo tenía era sumamente importante y él debía cumplirlo. Y él sabía lo que Dios le había, o la manera en que Dios le había dotado de armas necesarias para tal batalla, para tal pelea, para esa carrera. Y es por ello que de manera muy precisa vemos que es lo que hacía Pablo y también Cristo en su momento, al no permitir que sus pasiones, al no permitir que sus pensamientos, al no permitir que sus emociones, sus deseos los dominaran, sino que ellos fueron los que dominaron y con ello obtuvieron la victoria en cuanto a lo que Dios les mandó hacer. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, 23. Y con esto voy hacia el final. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, hablando Pablo, para hacerme copartícipe de él.
24, primera de los Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, y aquí toma una alegoría o una ilustración, ¿sí?, de los hombres que corrían, que participaban en los juegos para llevarse una corona, una guirnalda de flores, que en 2 o 3 días esa guirnalda ya se iba a secar, ¿verdad? Una guirnalda corruptible. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y esta escritura, hermanos, ha desatado mucha controversia, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que se está refiriendo a la salvación, ¿no? Sin embargo, no está hablando en cuanto a eso. Dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Le está hablando a creyentes, no le está hablando a personas que no conocen. Dice, todo aquel que lucha, es decir, que está en esta batalla espiritual, de todo se abstiene. Yo no sé, por ejemplo, cuando los boxeadores o los peleadores tienen una pelea, un día antes, previo a la pelea, los pesan. Y ellos tienen que dar un peso, si no exacto, no se deben de exceder de un límite. Y ellos entrenan y dejan de comer y dejan de ir a bailes o cosas de ese tipo y se concentran en la pelea. Y esa es la idea que Pablo está poniéndole aquí. Dice, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De todo se abstiene de qué? De aquello que te pueda hacer que pierdas ¿qué? La pelea, la lucha en la cual Dios ya nos puso. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Y está hablando de aquellos luchadores, de aquellos hombres que competían por una guirnalda, como les decía, una corona de flores que en algún momento se iba a echar a perder, se iban a secar, pero nosotros, dice Pablo, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro o vivo la vida cristiana, no como la aventura, es decir, no me voy por aquí o hago eso o aquello, no me descuido, sino que de esta manera peleo. ¿Cómo, Pablo? Peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo ¿a quién? A mi cuerpo. Y esto, hermanos, en algún momento se tomó de manera literal, que hubo monjes que se retiraban y de forma ascética ellos se golpeaban, tenían un mal pensamiento y dicen, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? Y vivían así, se flagelaban. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Ahora, Pablo, hermanos, era sabedor del llamado que él había recibido y tenía una vida comprometida, una vida leal, una vida responsable a su Señor. Y él mismo disciplinaba su cuerpo. Él mismo lo ponía en servidumbre. Es decir, no le daba a su cuerpo, inclusive ustedes recordarán cuando dice, puede hacer todo lo que quiera, es ilícito, ¿se acuerdan? Pero no todo dice, me conviene. Puede hacer lo que sea, pero no todo me edifica. Porque el pecado en algún momento puede atraparte, te puede seducir y a partir de ahí desviarte. Y Pablo esto lo sabía y él decía, yo pongo mi cuerpo en disciplina, en servidumbre, ¿sí? Porque no vaya a ser que hacia los últimos días de mi vida, después de haber yo sido un heraldo, después de haber yo sido un predicador, después de haber yo instruido, llevado muchos a los pies del Señor, por un desliz, por un descuido, por satisfacer uno de esos deseos o pasiones que en algún momento se exaltó, yo vaya a ser descalificado. De la salvación, no, pero sí del galardón que Dios había prometido. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí.
no voy a entrar mucho en eso, pero en la vida cristiana, hermanos, hay necesidad de tener un autodominio o tener un dominio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Te sucede algo y lo primero es, reaccionas, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Tranquilo. Vamos a tener dominio de nuestro carácter, que la templanza, que la disciplina en nuestras vidas tome control. Y hermanos, el ayuno juega un papel importante en cuanto a ello. Y es necesario que la práctica, así como la oración, así como el ofrendar, también el ayuno, hermanos, esté en nuestras vidas. Concluyo. Hazte esta pregunta: ¿qué es lo que te puede a ti hacer quedar, a ti y a mí, quedar eliminado de la carrera y no obtener ese galardón que Dios tiene para nosotros por servirle, por serle fiel? ¿Sí? No estoy hablando de la perdición, ¿no? Sino estoy hablando de alguien quien, siendo salvo, en un momento deja de hacer la voluntad de Dios. Que eso es muy distinto a tener una vida de pecado. Que tu vida día con día es una práctica de pecado, es totalmente diferente a eso, ¿sí? Y es a lo que Pablo aquí se está refiriendo. ¿Qué es lo que te detiene? ¿O qué es lo que puede en algún momento dado hacer que no termines la carrera? Ustedes recordarán, hace ya un buen par de años, un mexicano que inclusive se postuló para la presidencia en una carrera en Alemania, ¿no? Iba corriendo. Entonces dijo, aquí no me ven. Y cortó camino. Entonces de repente dicen, se lo tragó la tierra. ¿Qué le pasó a este hombre? Y de repente salió cruzando, ¿verdad? Él pensó que nadie lo iba a ver. Se desvió totalmente. Fue el hazmerreír en ese entonces para el mundo. Y lamentablemente para nosotros como mexicanos, porque él es mexicano. Y se había propuesto para un cargo presidencial. Bueno, ¿qué es lo que a ti y a mí nos puede hacer en algún momento retroceder, desviarnos de nuestra carrera? ¿O qué es lo que hay en tu vida que pueda impedir hacer la perfecta voluntad de Dios? Tú puedes hacer una lista de todo aquello que pueda hacerte llevar a desviarte, ¿no? Pero te voy a decir una cosa: la gran mayoría de esas cosas que escribas que puedan desviarte del propósito de Dios tiene que ver con el orgullo. El orgullo fue lo que hizo que Satanás saliera de la presencia de Dios. Seré igual a Dios yo. Jesús les dijo a sus discípulos, les faltó fe, es decir, dejaron de confiar en mí. Porque cuando el orgullo, hermanos, domina nuestro corazón, es entonces que pensamos como los discípulos cuando dijeron, si somos tan buenos, ¿por qué no pudimos echar este demonio fuera? Si somos tan buenos, ¿por qué no podemos hacer la obra del Señor? Porque la obra del Señor no se hace con nuestras fuerzas, se hace confiando en Él. Es por eso, hermanos, que el ayuno, acompañado de la oración, es necesario para doblegar, para despedazar ese orgullo en nuestro corazón. Sí, también para afligir nuestra vida, sí, también cuando estamos en momentos difíciles de crisis, de prueba, donde nuestro corazón se aflige, le decimos al Señor, Señor, estoy afligido, Señor, escucha mi oración. Y sea cual sea, como David, sea cual sea, Señor, lo que tú vayas a hacer, yo voy a seguir adorando, Señor. Tú seguirás siendo mi Dios, ¿sí? Sin embargo, también el ayuno, hermanos, nos lleva a tener un corazón sencillo, pero también sensible
para escuchar. Y no solamente oír, sino escuchar y obedecer la voz de Dios por medio de su palabra. Y si definitivamente en algún momento estuviéramos en aflicción, sí, afligir nuestra alma delante del Señor, señal de dolor, pero nunca pensando, hermanos, y pongamos mucha atención en esto, nunca pensando que eso va a cambiar el actuar de Dios en cuanto a lo que pedimos, sino al contrario, Él nos va a ayudar a que nuestro corazón y que nuestro carácter estén siempre firmes, nuestra fe fortalecida y lista para aceptar siempre su voluntad. La próxima semana, con el favor de Dios, centraremos la enseñanza en ver cuál es el verdadero ayuno delante de Dios y que aún esto sea más claro en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie y demos juntos gracias a Dios. No se distraiga, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mediodía. Gracias por tu palabra, Señor. Tal vez, Señor, una gran cantidad en tu pueblo, Señor, no tenían el conocimiento, Señor, de respecto a qué hacer en cuanto al ayuno, el por qué practicarlo, bajo qué normas o cuáles son los parámetros, Señor. Y lo iremos viendo, Señor, por medio de tu palabra. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que esto que hemos visto, Padre, se afirme fuerte en nuestro corazón. Que el motivo correcto por el cual nosotros nos acerquemos a ti, no solamente al dar, no solamente al ofrendar, sino también al momento de afligir nuestro corazón, siempre sea de la manera correcta, Señor. Ayuda a nuestras vidas. Y si tú en algún momento has tenido el deseo, la inquietud de humillar tu vida al Señor, dile ahí en tu corazón, ahí en tu lugar: Señor, yo quiero amarte más cada día. Quiero obedecer tu palabra cada día. Quiero que mi corazón esté siempre humillado, doblegado delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ya no depender de mí, ya no depender de mi corazón, de mis acciones que me van a llevar siempre a alejarme más de ti, sino a depender de ti, Señor, a conocer de ti en todo tiempo. Que tú vivas y mores en mi vida, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile al Señor con todo tu corazón: aquí está mi vida, Señor. Llévame, Padre, a que estas prácticas relacionadas con la piedad sean vividas todos los días, Señor. Siempre guiadas, Señor, por medio de tu Espíritu y a través de tu palabra, en motivaciones correctas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.